De la Corea GT, pero ¿cuál será? ¿Te gusta? Che, muñeco, Mira un poco. ¿Qué pasa? espectacular será. Doctor Euclides Acevedo, Canciller Nacional, muchísimas gracias por venir a la mesa de los lomitos, doctor. No, al contrario, me encanta a mí este tipo de cosas que derriba el mito del acartonamiento diplomático, de nada que ver conmigo. Brillante, o sea, nada de canapé ni de champancito No, como los eventos no. diplomáticos, lomitos y cerveza. Depende, vamos a ver qué tal es los mitos, ¿eh? Pues ese fifí, pero ese delicado. Te está provocando, papá, ¿eh? No sabes lo que está diciendo, doctor. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el rey de los mitos. Muy bien. Pero entonces, ¿lomito, sándwich o árabe? ¿Cuál es la diferencia entre el sándwich natural Y y el árabe es tipo el kebab, el enrollado, No, no, de no. pan árabe. no. Sándwich de carne, para irnos Sándwich al de grano. carne, Brillante. árabe, yo solamente en Beirut o en Kandahar. Brillante. Claro. Ahí me cerraste el lado. Un lomito, 2 sándwiches de carne y 2 cervezas, por favor. Bueno, la pregunta que te tengo que hacer, doctor, es, del gobierno de Mario Abdo Benítez, tuviste gran participación en 2 cargos importantes. ¿Qué te gustó más hasta ahora? Son dos cosas diferentes, aunque parecido en algunas cosas. Te explico por qué. No hay política exterior, sino hay política interior. Ambas cosas tienen una cuestión transversal que es la seguridad, que de alguna manera es una pasión particular desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista del ejercicio político. Me sentía más cómodo en el Ministerio del Interior, pero me siento más productivo en la Cancillería. Algunos me dicen, saltaste de la sartén al fuego. En la asignación de responsabilidades, digamos, ¿te sentís más útil en la Cancillería hoy de lo que fuiste en el Ministerio del Interior? No, más provechoso, Más productivo. más productivo. En lo otro me sentía cómodo y te explico por qué. El Ministerio del Interior es un pollo al espiedo. Te quemás despacito y comenzar por el culo, encima. No, la ventaja que yo tenía era que la mayoría de los policías fueron mis alumnos. Entonces los conocía a todos y me sentía confortable, me sentía como en mi casa, por decirlo de alguna manera, pero aquí es imprevisible, un motochorro asalta a alguien y el culpable es el ministro del Interior. Pero bueno, de todas maneras ha sido una experiencia por la que hemos pasado y se dobló la página. Claro. Ahora, las dificultades son otras. Las dificultades, claramente, como bien lo decís vos, son otras en el Ministerio del Interior, así como en la Cancillería también. ¿Cuál es más difícil de eludir, digamos? Vos me decís recién y utilizaste una metáfora muy clara que es el pollo al espiedo. ¿Vos crees que existe la posibilidad de que algún ministro del Interior pueda salir airoso del cargo? Y yo salí chamuscado, pero no quemado. Como decía alguien, se lo veré, pero no será pui. ¿Y Yucio? Y yo no sé cómo va a salir, yo no quiero opinar porque lo peor, y es un desequilibrio ético, es opinar sobre alguien que a uno lo reemplaza en la función. Me parece poco ético. De todas maneras, tenemos una sociedad escrutadora que a cada rato te está examinando. Pero es bailar con la más fea ser ministro del Interior. Brindis, doctor. Salud. Salud. El tema del momento de la inseguridad, doctor. Si bien esto no atañe a tu cargo de canciller, no puedo dejar de preguntarte sabiendo que vos pasaste por el Ministerio del Interior y es una dolencia hoy que tiene la ciudadanía sabiendo que aparentemente es como que da la sensación que los organismos de seguridad están desbordados ante una ciudadanía que espera resultados concretos. ¿Vos coincidís con esa versión que de alguna manera lo dijeron algunas autoridades policiales hace unas semanas, que esto es una sensación producto de la masificación de este tipo de informaciones en los medios de comunicación y eso genera una sensación de inseguridad que en realidad no condice con la realidad? No.
Yo no estoy de acuerdo en que se quiera maquillar la realidad con la sensación. Los hechos cantan y la verificación fáctica por la vía de las imágenes te certifican que no es ninguna sensación, es un hecho cierto. Puede ser que el hecho cierto aumente la sensación de inseguridad, pero la inseguridad pues, es de alguna manera como el periodismo. Exagera pero no miente. Entonces la sensación con la realidad puede ser exagerada, pero no está ausente de realidad, en algunos casos hasta realidad trágica. Y el problema de la inseguridad hay que buscar sus causas y no combatir sus efectos. El asalto, hecha por el motochorro, el peajero o lo que sea, es consecuencia de una situación social que se basa en la ausencia de trabajo, en la ausencia de vivienda, en el hacinamiento y algo que la gente se está olvidando, del microtráfico. El microtráfico de estupefacientes, que es el combustible y el que alienta al asaltante a hacer lo que hace, que en su estado normal no lo haría. Primero. Segundo, hay una gran desproporción entre el número de policías y los cuadrantes que tiene que proteger. Tercero, aunque haya policías suficientes que cubran los cuadrantes, si no tenés elementos tecnológicos de locomoción o de lo que fuere, no se va a poder prevenir. Claro. Pero inclusive vos, doctor, me acuerdo que habías advertido en una oportunidad, mientras que eras todavía ministro del Interior, de que una de las consecuencias económicas de la pandemia iba a ser esta oleada de delincuencia. Acá tenés servilleta, doctor. Iba a ser una oleada de delincuencia. Entonces, la pregunta es, ¿se hicieron las tareas en su momento como para evitar que esto suceda, sabiendo lo que iba a suceder, doctor? No, esto es como la fuerza mayor. La fuerza mayor es algo no previsto, o habiéndose previsto, no pudo ser evitado. Pero si el propio ministro del Interior me estaba advirtiendo de que iba a suceder. Hay cuáneo, pero el problema es que no se tuvo los recursos y creo que de alguna manera cometimos el error de no habernos adelantado a los hechos. Fuimos eficientes en el diagnóstico, pero no aplicamos la terapia preventiva. Hoy, Arnaldo Yucio, ministro del Interior, me dijo que no se le puede atribuir a esta administración la falta de inversión de años en el tema seguridad. Y mi respuesta fue, yo entiendo que tenga esa respuesta a un año de haber asumido el cargo, pero luego de 3 años ya se podía haber tenido un panorama medianamente claro de cómo se iba a configurar esta situación. ¿Coincidís conmigo? Totalmente. ¿Está pasando el presidente, me parece, en estos momentos? ¿O no? ¿Está pasando el presidente? ¿Es así? Pero por favor, ¿le puede parar al presidente un ratito? Oscar, ¿le puede parar un ratito al presidente? Mira, ahí está, mira. Ahí está, a lo mejor no saludó inclusive el ¿Estás presidente. seguro que es el presidente? Mira un poco. El presidente, ¿verdad? Brillante. No, él estuvo acá sentado. Y tenía que haber parado para comer lomito con nosotros, doctor. Doctor, ¿qué es la respuesta que le da el Estado a la ciudadanía? Si una persona que está pasando por acá viene y te dice, pero Clides, vos cuando vos fallaste como ministro del Interior, o vos no, o ustedes como gobierno, digo, no personalmente, ¿verdad? Pero ustedes fallan en su política de seguridad porque la gente se sube a un colectivo, es asaltada, espera en la vereda, es asaltada, sale en auto y es asaltada. Entonces, ¿qué le dice el Estado a esa persona? En primer lugar que tiene razón, pero me estás llevando a un terreno que ya no me compete. Pero te competía antes. Me competía antes. Pero no me vaya a querer convertir en una especie de San Jerónimo de tener que autoflagelarme por pecados que yo no cometí. Entonces, yo creo que es importante porque como ciudadano me interesa la seguridad. O sea, yo como funcionario del Estado, aunque sea canciller, estoy obligado a escuchar al ciudadano común. Porque es el que me escruta, es el que me tiene que examinar. ¿Y qué es una labor intransferible del Estado? En primer lugar, la seguridad. No es la salud ni la educación. Lo primero que debo protegerte como Estado, a vos ciudadano, es tu seguridad personal y tu hacienda, es decir, tu bolsillo. A partir de ahí, salud, educación, el resto viene como... Y ante los hechos obvios de delincuencia, ¿el Estado está fallando en ese sentido? Está fallando. Está fallando porque no se adelanta. ¿Qué es lo que caracteriza a un Estado con seguridad integral? Anticiparse.
qué es lo que ha fallado, o por lo menos que yo me adjudico gran falla en mi gestión de ministro del Interior, no haber hecho más uso de los servicios de inteligencia. Con esta serie de cambios en la policía, que no cambió el comandante de la policía, del ministro Dios no importa, o sea, no es que no importa, tiene gran parte de responsabilidad o toda la responsabilidad, pero su trabajo es más diseñar la política de seguridad, no así ejecutarla o implementarla, doctor, cosa que sí es la responsabilidad del comandante. El no cambio del comandante implica continuar con la misma lógica de trabajo de la policía. No. ¿Por qué no? Te voy a decir más. Si se le cambiaba al comandante, tampoco se va a solucionar el tema. Porque el asunto es de sistema. Por eso, y ese es un sabor agridulce que yo tengo de mi experiencia en el Ministerio del Interior, no pudimos implementar la nueva ley de modernización de la estructura policial, donde se le daba una mayor participación a la sociedad civil. Y eso no pudo hacerse. Mientras tengamos esta misma ley, la 222 modificada, el esquema va a seguir siendo igual. ¿Liquidaste tu lomito? No, pero demasiado rápido. ¿No querés papas fritas? No, papas fritas. No, pues yo quiero papas fritas. Ah, come vos, ¿por qué me vas a pedir permiso? No, pero para compartir contigo. Bueno, trae, ya que está. ¿Me puedes dar una porción de papas fritas, por favor? Bien sequita, así para... Bueno. Yendo al plano ya estrictamente de lo que te concierne como canciller, doctor. El tema de la reactivación económica. ¿Cómo hacemos para que desde la Cancillería, desde el Servicio Exterior, se pueda de alguna manera colaborar con ese aceleramiento, esa aceleración de la reactivación económica y se pueda revertir en alguna medida al menos la afectación que se tuvo en materia económica? Mira, el presidente Abdo me dio 3 misiones al hacerme cargo de la Cancillería. Primero, la lucha anti-COVID, servicio a la salud pública. Segundo, revisión del anexo C de Itaipú, que ustedes saben que estamos trabajando intensamente. Y tercero, la reactivación económica. La Cancillería es en relaciones públicas del aparato productivo del Estado. Entonces, para la reactivación económica, ¿qué hacemos nosotros? Nos vinculamos con los aparatos productivos, teniendo en cuenta siempre una condición fundamental de tratados internacionales, que es el medio ambiente. Claro. Por ejemplo, es ampliar los mercados. En este momento, un producto joya de nuestra economía es la carne. Entonces, ya tenemos mercado en Chile, tenemos mercado en el Brasil, tenemos mercado en Rusia, pero nos falta incorporarnos como protagonistas del consumo norteamericano, la carne paraguaya. O sea, si llegamos a vender un lomito a una carnicería de Texas, con eso tenés prácticamente la carta credencial para meterte en cualquier parte del mundo. Ahora, el tema de las vacunas, doctor, ¿cómo va a ser la provisión de las vacunas acá en adelante? Veíamos que meses atrás era como que se generaba mucha expectativa en relación a la llegada de la vacuna. Hoy, sin embargo, ya es como que más normalizado el tema de las vacunas y la duda está en cómo va a ser la provisión para las dosis anuales que vamos a ir teniendo. ¿Cuál es el acuerdo que se va a llegar con las farmacéuticas en este sentido? Para la vacunación de la comunidad, de la sociedad, hace falta en primer lugar un diagnóstico y una especie de cartografía sanitaria de donde hay que vacunar, porque la orden es vacunar para poder prevenir. Y a mí, más que obtener las vacunas que hoy día se ha superado, es planificar. El personal de blanco no es suficiente, necesitamos más. Entonces, para la vacunación, en especial, nosotros necesitamos entrenar a las Fuerzas Armadas, que no son del Estado, son Fuerzas Armadas de la Nación, que es un Estado anterior al Estado. Entonces, al servicio del pueblo, al servicio de la ciudadanía, es un personal entrenado para eso. Y eso hay que planificar bien para el año que viene. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no donaba las 2 millones de vacunas, doctor? Que hoy vamos a estar nosotros en un problema enorme porque no vamos a llegar con la provisión de las empresas. Y menos del mecanismo COVAX. ¿Verdad? Hubiéramos tenido una crisis sanitaria. Más de la que ya tuvimos. Con consecuencias políticas irreparables. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y se hubiera desestabilizado el gobierno. Seguro. ¿Y Estados Unidos sabe eso? O sea, ustedes le hicieron saber mira, lo que significó esa... Puede ser una infidencia. Totalmente.
Nadie nos ve, así que... En un momento, nadie nos va a aprovechar. En un momento dado, tanta era la presión de la necesidad de las vacunas que estuvimos tentados a llamar al presidente Xi Jinping De China. de China. Me acuerdo que coincidimos con el presidente que era un momento inoportuno para hacer eso. Y me dijo el presidente, convocarle a nuestros aliados estratégicos y plantearles la necesidad de resolver esto con urgencia. Le convocamos al agregado de negocios de los Estados Unidos y al embajador de Taiwán. Y le dijimos, estamos ante esta situación. Como en esa película al oeste necesitamos el 7º de caballería. Y me dijo, ¿y cuándo necesitan? Ayer. Y fue así que hablamos con la señora Victoria Nuland por teléfono. Yo le dije a la señora Nuland, mire, si usted va a venir al Paraguay, quiero que venga, pero que venga con las vacunas. Me dijo, vamos a enviar por el sistema COVAX. Y le dije, no, porque nuestra experiencia con COVAX ha sido lamentable. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a ir y yo voy a anunciar la donación. No me dijo cuánto, cumplió escrupulosamente y entregó de manera directa, no por el sistema COVAX. Pero, ¿qué significa para un gobierno, doctor, tener que afrontar una política sanitaria de vacunación masiva en un momento crítico y depender casi exclusivamente, para no decir totalmente, de donaciones de países extranjeros? Porque si no era también por el caso de España, que mandó un lote de 200.000 vacunas, Qatar, México, etcétera, etcétera. La India. La India también, 200.000. ¿verdad? Entonces, es como que nosotros sostuvimos nuestra política de vacunación gracias a la caridad de los otros países. No es gracias a la caridad. Gracias a la cooperación, porque a todos aquellos que nos donaron siempre les propuse, queremos comprar. Nosotros no queremos que ustedes nos regalen. No vamos a rechazar, y aprovecho para decir a la gente, ¿qué importa de dónde vienen las vacunas? Si son obsequiadas, compradas o alquiladas, lo importante es que vengan y lo importante es vacunarse. Y yo creo que en ese aspecto se ha cumplido. Siempre hemos dicho, nosotros queremos comprar. Y el mejor ejemplo, nosotros compramos a COVAX por adelantado, y bueno, ya vieron ustedes el resultado. Cóstico dice, puede eso arreglar y corregir. Pero fue un fiasco lo de COVAX. ¿Cómo? Fue un fiasco lo de COVAX. Fue un fiasco, obviamente, pero se puede corregir. Creo que se va a corregir. Te voy a sorprender en breve. Adelantame ya, doctor. Ya. No. Si Te no, pongo tienes papa frita, te pongo mayonesa, te pongo chimichurri, un lomito riquísimo y no me he contado cuándo vamos a recibir lo de COVAX. Escuchame, vos te convertiste en un industrial del No. cohecho lomitero. Me quedé No, comprar. no. No, yo algo más que un lomito. Norman Harrison, escuchándolo a él, da la sensación como que está ganando mucho protagonismo en base a la gestión de las vacunas. Y es como que de alguna manera quiere sacar y traer agua a su molino para su proyecto político. ¿Qué te parece? ¿Qué lectura política haces de eso? El señor Harrison y su empresa ha hecho una cooperación fantástica con el gobierno paraguayo, sobre todo porque lo ha hecho sin pedir nada, ni un céntimo. Ha hecho lo que se llama la cooperación inteligente y ha implementado un proyecto que va a tener éxito siempre. La combinación de lo público y lo privado, que vos sabés bien, esta es una discusión de Antonino Gramsci de hace muchísimo tiempo y va a seguir discutiéndose, como la famosa lucha entre la legalidad y la legitimidad. Por lo tanto, lo que ha hecho el señor Harrison es aplicar una política que le llevó al éxito. Él no es rico de balde, es rico porque es inteligente, porque ha aplicado fórmulas aleccionadoras. Ahora, que él quiera sacar rédito político, y fantástico. Desde el momento en que él industrializa un hecho legal, no es reprochable. ¿Pero te parece que quiere sacar rédito político? No, yo no digo que hay No, que te parece, por eso te pregunto. Vos me decís, en el caso que quiera buscar rédito político, genial. Pero ¿te parece que está buscando rédito político? Yo creo que ya lo tiene. Yo creo que ya lo tiene. Él se movió muy astutamente. ¿A cuánto estamos de un acuerdo de libre comercio con China, por ejemplo? Porque veía que hoy justamente el presidente de la calle Pou de Uruguay estaba en camino a cerrar un tratado de libre comercio con China.
dándole, no sé si la espalda al Mercosur, pero sí levantando la preocupación dentro del seno del Mercosur. Eso a nosotros nos pone en desventaja, digamos, porque nosotros seguimos con el romance con Taiwán. La política exterior se basa en ir analizando nuevos escenarios o es un Taiwán forever a rajatabla. En política internacional nada es forever. Pues no parece. ¿Eh? No parece. No, porque recién pero- sacaste el caso de la vacuna. ¿Qué? ¿Qué Que ante tiene? un escenario crítico todavía nos mantuvimos con la cuestión de seguir nomás aliados con Taiwán y no abrir una posibilidad para tratar con, Sí, con pero China. fue China la que nos puso problemas. O sea, nosotros tenemos comercio con China, ¿o no? Le compramos 3.500 millones de dólares. Y me estoy quedando corto probablemente. Pero para venderle, ellos ponen como condición que se rompa con China, Taiwán. ¿Y por qué continuar con Taiwán? Con toda la oportunidad que representa lo de China. Y yo no sé, habría que analizarlo. Eso va a ser un tema del próximo gobierno. Y el presidente Abdo sostiene que va a ser muy difícil no analizar este tipo de cosas. Doctor, este tema del acuerdo de Itaipú, que bien lo dijiste vos, forma parte fundamental de tu gestión como canciller. ¿Qué opinas del informe lapidario que presentó la Contraloría meses atrás, que indica que efectivamente, no solamente que indica que la deuda ya se pagó, sino que cataloga de ilegal esa deuda? ¿La deuda, a tu criterio, ya se pagó efectivamente en 2016? El informe de la Contraloría en este momento lamentablemente pasó a la Fiscalía antes de que pasara a Itaipú, que tiene que hacer su descargo. Y en este momento estamos en la construcción de algo que es más importante que la Contraloría, la Comisión Binacional de Cuentas, que es una Contraloría compartida, a tal punto que habíamos sostenido cuando salió el primer informe que nosotros valoramos y atendimos y leímos con atención. Dijimos que ojalá el señor Contralor de la Nación se conectara con su par, de tal suerte que hacer lo que tenga que hacerse. Obviamente muchos de los que son destinatarios de este informe, que vos lo calificas de lapidario, sostienen lo contrario. Pero lo importante es el debate. O sea, la gente se queda con la anécdota y el episodio de la censura y no se queda con el proceso de construcción de transparencia. Si se llegara a demostrar de que la deuda es cierta, la deuda debe ser reclamada. Lo que no podemos quedarnos es con peixante, así nomás luego. No. Lo que queremos nosotros es llegar hasta el final y que esto sirva de pretexto para una negociación más inteligente. Pero la deuda ya está saldada. La deuda debe ser saldada teóricamente ahora en el 2023. Pero sin embargo se habla de que ya fue saldada en 2016. Bueno, eso dicen, eso es lo que tenemos que comprobar, porque aquellos que participaron dicen que no es así. Entonces, aquí no se trata de saber quién tiene la razón, sino dónde está la razón. Y eso solamente a través del debate y la confrontación. Pero estamos hablando acá de un reporte, doctor, en el que se habla de una connivencia de paraguayos en beneficio de los brasileños, de una deuda de 4.000 millones de dólares que Sí, yo ilegal. lo que te quiero decir es que eso tiene que ser comprobado, porque están los que dicen que no, que la deuda ha sido saldada hace mucho tiempo, y hay otros que dicen que no. Finalmente, la famosa deuda espuria no es un invento de la oposición. La deuda espuria es una frase que la inventó alguien que está en el propio Itaipú. Ya, Bueno, pero ¿qué mensaje entonces me llega a mí como ciudadano si el canciller nacional me dice hay que ver, que es exactamente lo mismo que dijiste meses atrás cuando salió el informe, ¿verdad? En donde yo tengo por un lado un informe contundente que me habla de connivencia y de complicidad paraguayo en beneficio de brasileños, que me habla de que la deuda está saldada, ya fue saldada en 2016 y que encima otra vez hay una cuestión ilícita de 4.000 millones de dólares. pero vos crees que el informe del Contralor es infalible? No, es infalible, pero por primera vez se sentó un antecedente en que hay una institución que dice esta es la versión paraguaya y que la Contraloría lo diga no es cosa menor. Y que el canciller no te digo poniendo en duda porque no fue lo que hiciste recién. Dijiste, vamos a ver quién tiene la razón eventualmente. Te voy ¿verdad? a explicar por qué, Federico. En primer lugar, Itaipú es una entidad binacional. Por lo tanto, no se puede hacer yo controlo la mitad y vos controlar la otra mitad.
la controlamos todos juntos. Porque aquí no debe cuestionarse solamente lo que hicieron los paraguayos, aquí también debe analizarse lo que hicieron los brasileños. Totalmente de y acuerdo. tenemos que entender la coyuntura y las circunstancias en las que se hizo. Yo lo que no me quiero quedar en esa censura maniquea, ustedes los antipatriotas y ustedes los patriotas. ¿Qué carajo vamos a dividirnos? Porque si dividimos maniqueamente los patriotas y los antipatriotas, el que se beneficia es el Brasil. Esta lucha por la renegociación del tratado, no la revisión del anexo C, supone una visión mucho más inteligente, por lo tanto más patriótica, sacar ventaja de la coyuntura de Itaipú para el desarrollo del medio ambiente, la recuperación de los daños obtenidos, la creación de fuentes de crecimiento. Yo entiendo eso, pero consensuando en una base del reclamo común, doctor, porque como te digo, o sea, no quiero nomás sonar a que estoy despreciando o minimizando el reporte de la Contraloría. Cuando vos me Al decís, contrario, justamente el reporter de la Contraloría nos obliga a revisar con mayor rigor. claro, pero cuando vos me decís no es infalible, yo digo, ante el primer esfuerzo de tener que de alguna manera poner en números el abuso que pudo haber sufrido el Paraguay, el propio gobierno me parece que debería abrazar ese reporte y decir, Sí, pero finalmente, ¿quién es el que investiga institucionalmente si hubo o no hecho punible? no, hay una comisión bicameral, No, binacional, me bueno, dijiste. eso es para controlar, pero el que califica es el Ministerio Público. Y el que va a terminar sentenciando es un juez. O sea, aquí hay dos cosas. Lo penal Y lo administrativo. porque finalmente el que cometió un delito debe ser castigado. Y ahí va mi siguiente pregunta. Ante esta manera de proceder de la Fiscalía, ¿te da la sensación como que esto podría quedar impune? No, la fiscalía No hizo nada ha, todavía en esta no, investigación. ha abierto una carpeta. Abrió una carpeta, pero yo esta semana hablé con los fiscales. ¿Y? Y no, o sea, conseguimos el dato con los fiscales y no hubo avance finalmente todavía sobre esta No, cuestión. pero tiene que avanzar. Por eso te decía, ¿vos sabías que el informe de la Contraloría no es vinculante? Si la Contraloría me investiga a mí como ministro, no es vinculante. Lo que él Bueno, pero tiene políticamente que pasar tiene a un la peso importante, doctor. Sí, bueno, está bien, pero vos sabés bien cómo se llama. ¿O vos crees que acá nosotros tenemos república? Aún no, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque entes contralores como la Fiscalía, la Contraloría, deben ir ganando el espacio de su imparcialidad, su neutralidad política y su fidelidad a la ley. Si te pregunto 3 puntos brevísimos, doctor, así 3 ideas importantes a destacar en la negociación que Paraguay tiene que conseguir a como dé lugar. O sea, que para vos en tu ecuación, digamos, vos decís, si no conseguimos esto, fracasamos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? 1, plata para las dos partes, en primer lugar. 2, que la cosa sea pública y transparente. Y tercero, que esa negociación nos permita a nosotros hacer otras cosas. Nuevas turbinas, Eclusa, Corpus, y convertir en Itaipú es una gran plataforma de desarrollo regional. Porque en la administración y las colateralidades de Itaipú más importante va a ser seguir produciendo energía limpia, elementos sustitutivos con otras hidroeléctricas o lo que sea, y la hidrovía, que para nosotros es fundamental. Pero con respecto a ese primer punto que dijiste, igualdad de partes, dinero para ambas partes, dijiste Sí. en primer término, ¿verdad? Pero eso fue el eterno reclamo de Paraguay. Justamente ahora se cumplen los 50 años y ahora se puede renegociar eso. Pero, ¿qué garantía tenemos nosotros de que eso efectivamente se va a dar así? O sea, Brasil te puede decir, toma esto, te corresponde esto, y como mi hermanito menor, No, no es así. Fíjate vos, ¿quiénes son nuestros principales aliados para esto que estamos hablando? no tengo idea. 2 estados poderosos del Brasil. Estados brasileños, decir, Claro, ok. Paraná y Mato Grosso, esos son nuestros aliados. Porque vos crees, por ventura, que el que está en Belén do Pará tiene la más puta idea de lo que es Itaipú. Y ni le interesa. El Brasil tiene 54 hidroeléctricas. Entonces, Itaipú le interesa, le beneficia y dependen de él Mato Grosso y Paraná. Por lo tanto, esos son nuestros aliados estratégicos para tener una ventaja común.
Es cierto que el caso, un caso que vos tuviste que, digamos, heredar porque no ocurrió dentro de tu administración, pero el caso de las niñas asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta el año pasado, en septiembre, te generó, o le generó al Paraguay, mejor dicho, un traspié diplomático en Argentina y todavía se ve esos roces con Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández, y eso en materia diplomática a vos te está pasando factura, No, estoy administrando muy bien. pero te generó roces. Me generó rispidez y recurrí al único método diplomático que funciona, el diálogo y la búsqueda de la verdad. En este momento nosotros, pese a la sensibilidad del tema, no quiero usar la palabra asesinada, sino que perdieron la vida, está por comprobarse qué es lo que pasó. Y tanto la Fuerza de Tarea Conjunta como el Ejecutivo y el Ministerio Público estamos en condiciones de dotar de la mayor cantidad de información posible para saber qué es lo que sucedió en Pero ese perder episodio. la vida es una cuestión accidental, doctor. ¿Cómo? Que perder la vida es una cuestión accidental. Una cuestión así, vos podés o ser abatido o ser ejecutado o asesinado. Y eso es lo que estamos queriendo comprobar. Entonces estamos buscando que venga nosotros, los paraguayos, no nos negamos a que venga una delegación antropológica forense, siempre que sea imparcial, de rigor científico y sobre todas las ¿Y cosas. esta comunidad de derechos humanos que vino ¿Qué hace vino? poco? No, eso no tenía ninguna parcialidad, tenía una intoxicación política absolutamente visible y que no tiene nada que ver con el gobierno argentino. El gobierno argentino propone otra cosa, nosotros le hicimos una contrapropuesta, estamos en plena negociación de la búsqueda de la verdad. Y a mí no me preocupa tanto la nacionalidad de las niñas, sino que lo que me interesa y le interesa al gobierno es qué es lo que ahí sucedió realmente. Y estamos en contra de todo reclutamiento de los niños para esta cuestión de este tipo. Pero bueno, todo es un proceso. ¿Te interesaría ser fiscal general del Estado? 2 veces me presenté. Por para eso ser te fiscal. pregunto. ¿Sigue en pie esa intención? Tengo interés, aunque no el mismo entusiasmo que lo tuve, porque el procedimiento para llegar a ese cargo no sigue siendo una cuestión de idoneidad, sino sigue siendo una cuestión de convenios y acuerdos políticos. Y no me seduce ser fiscal general del Estado como consecuencia de acuerdos políticos coyunturales. Quisiera que el acuerdo político se sustente en la libertad del fiscal general del Estado para aplicar la ley. Porque extrañamente, por eso te decía, vos crees que hay república. Aquí no hay república porque todavía seguimos negociando la aplicación de la ley. ¿Y vicepresidente? ¿Perdón? ¿Vicepresidente? ¿Te interesaría, señor? Mira, yo soy un jugador. Y siempre digo que yo estoy en la cancha. Puedo ser suplente, puedo ser titular. Lo que no estoy es en la gradería. Pero si te confirman como vicepresidente Hugo Velázquez, ¿aceptarías? Tendría que pensarlo. En el marco de una alianza que él ya anunció. O sea, él anunció una apertura del Partido Colorado. Tendría que hablar con él, con mi amigo Hugo Velázquez. Podríamos hablar. Tendría que afiliarte al Partido Colorado. Acá lo que hay, no, eso no. Yo afiliarme no. Sería muy oportunista. Yo puedo tener sentido de la oportunidad, pero oportunista no. O sea, un santiapeñanismo no. No, jamás. No, eso sí que no. Santipeñismo. Apuitatante xerógabe. Pero si el costo de la obtención del poder, que es la fascinación de todo político, va a suponer ese, renuncio a esa adicción. Pero no estás cerrado a que te convoquen para vicepresidente. No, yo no estoy cerrado a nada. Lo que te quiero aclarar, y esto es muy importante, yo he aprendido a ser un servidor público. Y no hay servidor público, repito, en la comparación deportiva desde la gradería. El servidor público tiene que tener un cargo, porque solamente en el cargo se toman las decisiones. Por eso a aquellos que son tan cáusticos en su crítica, les digo, sería mucho más importante que el sarcasmo de tu crítica se convierta en un poder de decisión ocupando un cargo. Entonces, hagan política, háganse cargo del poder. ¿Horacio Cartes es mejor político o empresario? ¿O dirigente deportivo? No, es un empresario lujoso, por eso tiene lo que tiene, evidentemente, no me cabe en la menor duda. ¿Y político? Y político sigue siendo un poder fáctico. O sea, es mejor empresario que político, entonces lo que dijiste. No, yo digo que el éxito que tiene en el mundo empresarial
no lo tiene todavía en el campo político, porque si tuviera éxito en el campo político hubiera sido reelecto, ¿verdad? Como dirigente deportivo no sé, porque yo de fútbol entiendo poco. De todas maneras, creo que es un referente. Pero Horacio Cartes es un poder fáctico. No ocupando ningún cargo, la Junta de Gobierno se trasladó a la calle España. ¿O no? Totalmente. Entonces, Pero que lo diga el canciller tiene otro tenor. Pero escúchame una cosa. El que pasa por acá no se vende pescado. Lo obvio es que acá se vende lomito. Entonces, ¿qué es lo obvio, lo real? La existencia de Horacio Cartes como un poder fáctico. Por eso hablan con él, negocian con él y se debe negociar con él. Pero eso implica lo que estás diciendo, la cooptación de poderes y de instrumentos del Estado, como la Fiscalía, por ejemplo. Bueno, la Fiscalía General del Estado, como yo te decía antes, no quiero o no querría que fuera, en mi caso particular, una especie de consecuencia de un acuerdo político, o si no yo me convierto en un rehén. Que sí fue Sandra Quiñones. Y eso dicen. No, te pregunto. ¿Fue Sandra Quiñones producto de un acuerdo político? Evidentemente. Y que le responde a Cartes. Bueno, la gente dice que le responde a Cartes, pero a veces no, yo... pero vos sabes, no, es un tipo avesado. No, es problema de avesado. Yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que aquí en el Paraguay la gente etiqueta con mucha facilidad. No siempre la señora Sandra Quiñones le dio los gustos al señor Cartes. En la mayoría de los casos. Bueno, en la mayoría de los casos sí, pero no siempre. Metrobús todavía no hay ni un procesado. El caso de Rodrigo Quintana, ni un procesado. Con lo escandaloso que fueron esos dos casos. Y hay otros más que te podría dar en una lista para poder continuar con la lista de condescendencia que tuvo Sandra Quiñones. Entonces vos sos como el general Perón. Vos haces las preguntas y vos mismo te respondes. No, digo nomás, estoy tratando de sostener mi pregunta. ¿verdad? No, que vos tu pregunta la sostenés con tu propia respuesta, pero me encanta. De todas maneras, a propósito de tu pregunta, me hubiera encantado ser fiscal general del Estado si es que... No, pero no me está contestando. ¿Viste cómo sos un buen político? No, no me estoy contestando qué cosa. No, y que si Sandra Quiñones está haciendo funcional a Horacio Cartes. Sandra Quiñones es funcional a un acuerdo político del que surgió. Y yo no querría surgir de eso. Querría que fuera como... En las dos veces que me presenté, estuve siempre entre los 10 primeros. Y siempre me ganó alguien que tuvo 50 para abajo. Yo te voy a ser muy franco. Paréntesis. Yo a vos te tengo como uno de los últimos capitales intelectuales del gobierno de Abdo Benítez. Si no, sos el único con Cecilia Pérez. Y eso a mí me habilita a tener un nivel de no sé si de confianza, porque no nos conocemos, pero sí de sensatez, doctor, en el debate, ¿verdad? Entonces, por eso que yo me doy la libertad de plantearte estas cosas crudamente, pese a que sos canciller de la nación. Yo te conozco y yo tengo tu prontuario. Por algo digo, fui ministro del Interior. Alguna cosa tuve que aprender, dejate bacana. Está bien, pero excelencia, viste en todo el prontuario. No, además yo le conozco a tu familia, vos tenés un ADN genético, intelectual, y sobre todo ético. Te propongo algo, me dijiste la guitarra, no, ahora vamos a cocinar un lomito, eso sí. ¿En serio? No, eso sí, doctor, eso sí, eso es indiscutible, innegable, ineludible. Vamos a la parrilla. Dale. Ya está. No, Nanina se quiebra.